¿Qué tienen los sanatorios antiguos que los hace lugares aterradores, poseídos por espíritus demoníacos y todo tipo de manifestaciones paranormales? Quizás sea porque los pacientes que llegaban ahí eran personas trastornadas, cuyas mentes funcionaban de maneras erróneas, haciéndolos padecer de afectaciones inimaginables. O porque, tristemente, la gran mayoría de estos lugares fueron atentados por personajes sin escrúpulos que, en búsqueda de avanzar en el tratamiento psicológico, no tuvieron reparos en causar cualquier tipo de daño físico, llegando a perpetrar tratamientos inhumanos que lo único que consiguieron fue causar aún más dolor y traumas en los enfermos mentales. Esta puede ser la respuesta más lógica a esa pregunta, pues es sabido por todos que nuestro sufrimiento y desgracia se convierte en energía residual que deja por siempre una huella en este plano que ni siquiera la misma muerte logra borrar. Y es así como en prácticamente ningún lugar se vivió más dolor y depravación que en los hospitales mentales a comienzos del siglo XX, los mismos que se encuentran en su gran mayoría abandonados en la actualidad, pero siguen siendo habitados por energías aterradoras que se manifiestan de formas agresivas. Entre tantas instituciones mentales abandonadas, hay una que sobresale por mucho de las demás. Se llama Waverly Hills Sanatorium, un lugar tan siniestro que desde el mismo día en que se inauguró, cobró a su primera víctima y que cobraría al menos 6,000 vidas más en sus 70 años de funcionamiento. Pero si durante su época de actividad el sanatorio era un lugar tétrico, con su abandono, ahora se convirtió en un lugar aterrador, lleno de apariciones demoníacas que no aceptan que nadie entre a perturbar su oscura calma. Dentro del hospital hay muchísimos espectros identificados y estudiados a profundidad, y es por eso que en Viral Top nos adentraremos a uno de los lugares más aterradores del mundo y exploraremos a fondo el tenebroso misterio del sanatorio maldito. La conexión del sanatorio Waverly Hills está conectada con el mundo paranormal desde incluso antes de su existencia. Haciendo un recorrido hasta donde la historia lo permite, encontramos que aquellas tierras pertenecieron a un hombre llamado Thomas Hayes, quien llegó desde Europa, adquirió una enorme porción de tierra y la nombró Waverly Hills en honor a uno de sus escritores favoritos. Thomas y su familia eran personas muy apreciadas por la comunidad, pues eran muy caritativos y trajeron consigo mucho avance para todos en el condado de Jefferson, llegando a patrocinar la construcción de una escuela y un hospital. Pero, de un momento a otro, toda la familia desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno. Los Hayes dejaron todas sus pertenencias en la casa, incluida su inmensa fortuna que eventualmente pasaría a manos del Estado, al igual que todas sus tierras, y su paradero sigue siendo un inquietante misterio. Ya a comienzos de la década de 1900, el condado de Jefferson se vio afectado por un brote mortal de tuberculosis que se esparció rápidamente por todas las poblaciones cercanas, generando una crisis sanitaria nunca antes vista en el lugar. En ese momento, para tratar de contrarrestar la situación, se construyó un improvisado hospital de madera en la tierra de la desaparecida familia Hayes, que tras verse repleto en cuestión de días, rápidamente fue remodelado estructuralmente al edificio que permanece hasta la actualidad. En sus comienzos, el lugar se vio lleno de pacientes moribundos,
que se confundían con los que ya habían muerto y se encontraban tirados a lo largo del hospital. El ambiente era tétrico y bizarro, y el manejo de la situación se desbordó, causando un incalculable número de fallecimientos allí. Con los años, la situación se fue controlando poco a poco, y ya para la década de 1960, el Hospital Waverly Hills se volvió obsoleto, pues la tuberculosis había sido erradicada por completo de la zona, por lo que cerró sus puertas. Pasó un año en el abandono total hasta que, en 1961, se decidió utilizarlo para atender los crecientes casos de enfermos mentales que estaban aumentando exponencialmente en la zona, por lo que rápidamente el lugar fue adecuado. Llegó personal médico especializado de varias partes y en cuestión de meses, el sanatorio Waverly Hills entró en funcionamiento. Desde el comienzo de su actividad, el sanatorio se vio envuelto en graves acusaciones por parte de los familiares de muchos pacientes, que aseguraban que allí trataban de forma excesivamente agresiva a los internos, castigándolos de maneras inhumanas y realizándoles tratamientos violentos. Además, la salubridad allí era pésima y los pacientes se veían expuestos a todo tipo de peligros biológicos, olores nauseabundos y desechos humanos por doquier. Sin duda, un panorama miserable. Por esto, se estima que un total de 6,000 personas fallecieron durante los años de funcionamiento del lugar, lo que en promedio significa que al menos 3 personas morían diariamente en el hospital. Esto, por supuesto, se volvió una situación insostenible, tanto para los administradores del hospital, muchos de los cuales terminaban suicidándose, como también para el Estado en sí, quienes recibían diariamente denuncias y quejas sobre el hospital. Lo más aterrador es que la gran mayoría de fallecimientos se daban en condiciones infrahumanas, pues casi todos morían como resultado de terapias dolorosas que incluían electroshocks y cirugías experimentales que van más allá de la imaginación. Después de una lucha legal bastante intensa, el sanatorio cerró sus puertas definitivamente durante los años 80. Pero, si durante su funcionamiento el hospital era temido, tras su abandono, se convirtió en un lugar realmente tétrico y aterrador, en donde se presenta todo tipo de actividad paranormal agresiva y en donde es relativamente fácil captar en video apariciones fantasmales y psicofonías aterradoras que retumban en el eco de la oscuridad, como prueba eterna del sufrimiento al que se vieron expuestas las personas que tristemente ingresaron como pacientes a aquel mórbido lugar. Entre tantos espectros que habitan los pasillos de Waverly Hills, hay varios que sobresalen por ser los más avistados o porque son los más agresivos. Uno de ellos es el fantasma de Timmy, un niño de tan solo 7 años de edad que llegó al hospital sin familia y tristemente murió a los pocos días. Desde su muerte, se ha reportado el avistamiento de su espíritu corriendo por los pasillos del lugar y buscando llamar la atención de las personas. Ahora, se cuenta que la forma más fácil de contactar con él es llegar hasta el sanatorio llevando una pelota e invitar a Timmy a jugar. Take your time, whatever energy you need to save up to move it, you just take your time and move it for me. Thank you. That's a good job, Tim. Si lo haces, verás como la pelota sale disparada de la nada
y se escucharán las risotadas fantasmales de Timmy. Otro de los fantasmas más famosos es el de una joven y hermosa mujer llamada Mary, que llegó durante los primeros años de funcionamiento del hospital y murió rápidamente debido a la tuberculosis que la afectaba. Desde entonces, se le vio entrando lentamente a las habitaciones y se quedaba parada mirando a los pacientes por varios segundos antes de desaparecer en una bruma de humo. Una de las fotografías paranormales más famosas de la historia muestra lo que parece ser su aparición en uno de los pasillos del ya abandonado hospital. La foto fue captada por un grupo de parapsicólogos que se encontraban estudiando el lugar y tras escuchar el llamado de una chica y no ver de dónde provenía, decidieron tomar algunas fotografías y justo en una de ellas logró quedar claramente el espectro de Mary, que ha seguido aterrando a todos hasta la actualidad. Pero si hay algo en lo que todos los investigadores paranormales están de acuerdo, es que a pesar de que todo el hospital se encuentra repleto de energía fantasmal, hay dos lugares en específico en donde esta energía se concentra más que en cualquier otro sitio. Uno de estos lugares es la habitación 502, en donde, curiosamente, ocurrió una de las historias más aberrantes en toda la historia del hospital. Resulta que Charles Untek, quien trabajó como director del hospital durante los años 50, tuvo un amorío con una de las enfermeras. Una noche, la mujer lo citó en esta habitación. Le contó que se encontraba en estado de embarazo. Charles, en vez de alegrarse, entró en furia y ante el temor del escándalo que se avecinaba, este terrible hombre la atacó fuertemente con sus manos, causándole la muerte. Cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, este decidió colgarse del techo de la habitación para terminar con su vida. Tras este trágico evento, desde la habitación se escuchan gritos aterradores y forcejeos fantasmales. El espectro tanto de Charles como de la enfermera aparecen allí constantemente y se cuenta que causan marcas extrañas en las personas que entran a la habitación. El otro lugar protagonista del hospital se le conoce como el túnel de la muerte, un lugar que llevaba a la parte posterior del hospital y que fue utilizado en su momento como entrada de suministros, pero que, en el apogeo de las muertes de pacientes, era utilizado por los trabajadores del hospital para deshacerse de los cuerpos. Se cuenta que, incluso, los cuerpos eran dejados por varias horas en el túnel, en donde se amontonaban y causaban una escena absolutamente tétrica. Ya en la actualidad, el acceso al túnel está restringido y son muy pocos a los que se les autoriza ingresar allí, pues al hacerlo, las personas son empujadas agresivamente hacia las paredes del túnel y en muchas ocasiones, varias personas han sufrido hematomas y heridas graves a causa de estos empujones fantasmales. En la actualidad, el lugar está siendo administrado por Charlie y Tina Mattingly, quienes compraron la propiedad en el 2001 y la han convertido poco a poco en un museo de historia, en donde se aprecia de primera mano las atroces prácticas que se utilizaban para el tratamiento de los trastornos psicológicos. Su idea es incluso utilizar varios pisos del hospital y adaptarlos para que funcionen como hotel, para todas aquellas personas que no temen experimentar las aterradoras manifestaciones que se dan allí.
Por ahora, el Waverly Hills sigue siendo uno de los lugares más respetados y temidos dentro del mundo paranormal. Y es la prueba fehaciente de que el dolor, el sufrimiento y la depravación dejan una huella oscura que ni siquiera la muerte logra borrar. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!